En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces, ya que el espiritito de miedo anda ambulando. Ya tenemos el sol, pero para mantener, vamos a hacer nuestro trabajo. No hagan caso al horno si se manifiesta al hijo de Ñayi o Ña Mince. Vamos a comenzar con un mensaje. Queridos hijos, para mi corazón materno es una gran alegría venir a manifestarme a ustedes. Esto es un regalo de mi Hijo, para que ustedes y para los que vendrán. Como madre los invito a amar a mi Hijo por encima de todo, para que puedan amarlo con todo el corazón. Deben conocerlo y lo conocerán por medio de la oración. Oren con el corazón y con sentimiento. Orar significa amar, pensar en su amor y en su sacrificio. Orar significa amar, dar, sufrir y ofrecer. Hijos míos, os invito a ser apóstoles del amor, de la oración. Hijos míos, este es un tiempo de vigilia. En esta vigilia os invito al amor, a la oración y a la confianza. Mi corazón materno desea que cuando mi Hijo mire en vuestros corazones, vea en ellos confianza y amor incondicionales. El amor unido de mis apóstoles vivirá, vencerá y desenmascarará el mal. Hijos míos, yo fui el cáliz del hombre Dios. Fui instrumento de Dios y por eso apóstoles míos. Os invito a que sean cáliz del amor puro y sincero de mi Hijo. Os invito a ser un instrumento para que quienes no han conocido el amor de Dios y nunca han amado, comprendan, acepten y se salven. Os doy las gracias. 2 de noviembre de 2016. Entonces, vamos a comenzar a hacer una cosa. Para los que dicen, quiero que me sigan aquí, que la palabra de Dios no existe, que es género literario, que la palabra de Dios, Adán y Eva no existieron. Para comenzar a mostrarle una cosa, quiero que entiendan una cosa. En el primer día dice la palabra de Dios que Dios creó el firmamento. Estamos en el día 1. Aquí nosotros no vamos a utilizar la palabra, sino que vamos a ir directamente a las obras. Dice, Dios creó el firmamento, creó el cielo y la tierra. Y tú mismo vas a ver dónde está la tierra. Miren, ahí está la tierra. Miren, ¿existe o no existe la tierra? Ahí está la tierra. Obra visible, palpable, sensible. Miren, mira tú mismo. Estoy demostrando. Dios creó el cielo. Y dicen, el cielo no existe. Y mira tú mismo cómo está el cielo. Estamos en el primer día, día 1. Dios creó el firmamento. Ahora estamos en el segundo día. Dios creó, dice, las plantas. ¿La planta existe o no existe? Aquí tenemos una planta. Existe. En el tercer día, dice, Dios creó el sol, la lámpara. ¿El sol existe o no existe? Existir viene de Eser.
de ser. Y yo aquí te estoy demostrando, tú mismo estás viendo que el sol existe, ahí está. Al tercer día Dios creó dos lámparas, uno para regir el día, los meses, los años, los días, gracias a eso sabemos, y la luna para regir la noche, las estaciones, las vigilias y demás. Al cuarto día, dice Dios, creó al hombre, creó a Adán. Adán no existe. Aquí un hombre le está hablando. Creó a las mujeres, a los niños después. Al quinto día Dios creó a los animales, reptiles del mar, del aves. Al sexto día Dios ordenó todas las cosas y descansó. Miren que aquí humildemente yo te he demostrado lo visible, lo que se come, lo que se viste, lo palpable, lo indestructible. ¿Me entiendes o no me entiendes? Que las palabras no sirven aquí en Medjugorje, sino que aquí mostramos los frutos, las pruebas y las realidades, lo que se va a ver. Ahora voy a poner pausa para seguir. Bueno, entonces aquí hemos demostrado nosotros, esto nunca nadie ha demostrado de esa forma, el poder, la veracidad de la palabra de Dios. Esto me nació en el corazón porque también quiero demostrar la palabra de la Virgen. Fue un cáliz del hombre Dios y un instrumento de Dios, que dice nuestra madre. Pero primero vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que tú mismo vas a ver en todo el mundo, en todos los lugares, esté donde estés, que la palabra de Dios es vida, es visible, se siente, se come, se arropa, se vive. El hombre no puede vivir, existir, movimentarse, actuar, hablar, hacer. De la tierra come, del sol vive, se arropa de los animales, de todas las cosas. Como decía, eso es lo que yo no llego a comprender aquí. En el segundo día, Dios creó las plantas. Y en medio de esas plantas existe eucalipto, la planta del eucalipto. ¿Por qué a mí me sacan tanto en cara aquí el, el papel higiénico? Supongamos que yo caigo en el pensamiento de ellos, pero para eso se le paga. Se le está pagando. ¿Y cómo yo voy a sacarte? Eso es un demonio de miserable. Porque fue Dios el que creó. Debo pedirte tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Esa planta ya existía desde antes. ¿Y quién fue quien lo creó? Dios. Si Dios te dio la vida, te dio una madre, un padre, si te ha dado todo para que descubras, bueno, pero no es para sacar en cara como los demonios aquí cualquier cosa. Después de 3 años acepté de ellos un hule, y donde voy hule, hule, hule. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dice, Dios vengador. Escuchen una cosa, quiero que me atiendan. Manifiéstate, levántate, juez de toda la tierra. Para la gente que todo es amor y no respetan la justicia de Dios. Estoy llevando una lucha espiritual, hermano. Me están disparando con flecha incendiaria de agua. Quiero que me atiendan aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejemos que Dios le arregle. Dios vengador, Señor Dios vengador, manifiéstate.
Levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? ¿Hasta cuándo alardearán, hablarán con insolencias? Y presumirán todos los malhechores. Aplastan a tu pueblo, Señor, y oprimen tu heredad. Asesinan a la viuda y al huérfano. Matan al huérfano. El Señor no ve nada, andan diciendo. El Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan los tontos del pueblo. ¿Cuándo comprenderán, ignorantes? El que hizo el oído no oirá. El que formó los ojos no lo verá. El que educa a los pueblos no va a corregir. El que enseña al hombre no va a saber. El Señor sabe los proyectos del hombre, son pura vanidad. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor, y a quien enseñas tu ley. Y les da reposo después de la desgracia, mientras cavan la tumba de los malvados, porque el Señor no rechaza a su pueblo, no abandona su heredad. Habrá de nuevo justicia en el juicio, y la apoyarán todos los hombres honestos. ¿Quién defenderá mi causa? Dice el Señor, frente a los malvados. ¿Quién se colocará de mi parte frente a los malhechores? Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría en el país del silencio. Cuando me parece que voy a tropezar, tu amor me sostiene. Señor, aunque tenga 1000 preocupaciones, me alegran tus consuelos. ¿Podrá asociarse contigo un tribunal corrompido que trae la miseria despreciando la ley? Atentan contra la vida del justo y condenan al inocente. Pero el Señor es mi fortaleza, Dios es mi refugio. Recaerá sobre ellos mismos su propia iniquidad. Los destruirá por sus maldades. Los destruirá el Señor nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se van a fijar cuando comencé lo mismo que hacen a las videntas. Intentaron hacerme, pero lo detuve con la señal de la cruz y la oración en el corazón. Iba a ser el achi o el uju. Cada vez que yo veía los videos de las videntas, uno de los brujos se adelanta y otro hace su brujería porque está volviendo. Cuando estuve en la casa del padre, dormía de boca para arriba. Aquí no se puede dormir de boca para arriba. Enseguida los brujos te hacen el hachi y vienen y hacen sus maldiciones. Y ahí nunca me agarraba. El padre le pregunté, ¿por qué aquí no me agarra el Me respondió, porque aquí no llega la brujería. Entonces, enseguida, quieren hacerte vomitar. ¿Y cómo se detiene? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un poco de agua, buscar la manera para defender, porque con eso ellos ya salen corriendo y arman su otra brujería. Entonces ahora nos hemos salvado gracias a la señal de la Santa Cruz. Pero vamos a tratar de transmitir la paz. Y no hay paz si no hay la guerra. Sepan que he venido a traer la guerra, dice Jesucristo. Se levantarán padre contra madre, hijo contra madre. Cada quien encontrará enemigos en su propia familia. Lo que le decía a los rusos, que utilicen, ya en vano están sacrificando hombres ahí, el más grande que tengan. No desean la paz. Miren lo que ha hecho Prevost. Primero, como decía, viene la Virgen y vienen los putos y viene a Jesús, izquierda.
justicia. Vienen los demonios y, como decía, lo mismo que me han hecho allí cuando un día fui llegando. Miren, hermano, que el problema está, que yo he golpeado esto y esto están millones, rodean e invaden toda la tierra. Cuando yo fui llegando de Europa, la Virgen me dijo, son masones. Luego me comentaron que asesinaron a su hijo, el más pequeño, mataron a su hijo. Lo mismo pasó aquí, cuando yo fui llegando aquí, me comentaron que habían matado al padre de ellos aquí. Por esa razón que yo digo que yo no soy asesino, porque la vida que ellos llevan, oye, Yucatán de hoy van a morir todas. Porque el que mata tiende a ser matado. El semejante atrae a otro semejante. El problema está que ellos están entre millones. Atiéndeme bien aquí. ¿Cómo tú puedes reconocerle a ellos? Porque la Virgen dice, desenmascarará el mal. Y la Escritura los describe claramente. Es muy fácil de reconocerle a ellos. Su manto, dice, es la violencia. Su cerebro es la muerte. Su collar, su voz, las calumnias, los chismes, las mentiras, las blasfemias. Estoy hablando del espíritu del horno, los comunistas, los masones y satanistas. Su caminar siempre es amenazante, violento, o sea que la Biblia lo describe. Yo con su jajajaja ya sé quiénes son, hasta cuánto cobran y cómo defenderme de ellos. O sea que es muy fácil reconocerle a ellos porque el comunismo aquí, el comunismo allá, el satanismo aquí, la masonería aquí y allá son lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer? Porque hay una cosa que aquella niña, ¿cómo podía haber tenido tanta sabiduría? ¿Cómo podía ella saber esto que nosotros estamos llevando aquí día y noche, esta lucha? Escuchen cómo. La niña llega a decir, Padre, no te calles, porque nos avanzan ellos. Vamos a hacer una prueba. Voy a esconderme por un momento y todos los que te gritan tus pecados, te blasfemian, te informan, son completos, completos son. A eso se refería la niña, nos avanzan. Y cada vez que el sacerdote rezaba el estrabo, el Ave María, salía el sol y nosotros avanzábamos. La Virgen, eso le mostraba ayer en lo positivo. La Virgen estaba feliz. Como el bien sale el sol, salen los buenos, salen los hijos del Santo Rosario, como decía Padre Santo, Padre mío. Manda, Padre. Mira que el Padre tiene más de 9 coros de ángeles. Padre mío, Padre bueno, envía ese ángel exterminador, ese ángel que está en vano allá en el fondo del depósito, que inunde, borre una nación con tal de que te respeten, con tal de que escuchen tu palabra y construyan, Padre. Suelta a tus ángeles. Es cuestión de invocar el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que tenemos, como decía, ahora hemos movido y vamos a mover el ejército de la palabra de Dios. Como decía, tiene más de 9 legiones de coro de ángeles. Ahora voy a mover el ejército de la Virgen, que no tenemos nada que temer. Mira cómo está el sol bailando, como decía. Y según nosotros vamos invocando el cielo
nos va escuchando, como hasta acostado vas a sacar el sol, me decía el Espíritu Santo. Que cuando uno vive en gracia, Dios lo acepta todo. Hasta tus debilidades Dios acepta cuando uno hace la voluntad de Dios. Y escuchemos la voz de nuestra madre, dice, amar. Orar significa pensar en su amor y en su sacrificio. Orar significa amar, dar y sufrir. Ofrecer, hijos míos, os invito a ser apóstol del amor y de la oración. Hijos míos, este es un tiempo de vigilia. Estaba meditando eso porque falta unos días para el cumpleaños de nuestra madre, entonces para el 18, para hacer una vigilia 9 días antes de la aparición del 18 de marzo, porque no sabemos qué la Virgen nos va a decir. Y cada palabra que sale de la boca de la Virgen es una persona viva que puede cambiar, que puede dar vida, puede hacernos justicia. Es como la palabra de Dios, como me decía Jesús, demuestra en la Biblia dónde está y utiliza el Evangelio para que sea la última palabra. Y así como ahora estamos demostrando y hemos demostrado la viveza de la palabra de Dios, la existencia, lo que todo el mundo ve, vive. Ahora vamos a demostrar también, no solo a Bergoglio, sino a los bergolianos, el poder de la palabra de la Virgen. Miren que yo he hecho una prueba a las videntas para saber si están siendo manipuladas. Si yo puedo manipular sus mensajes o cambiar o desviar, o que ya decía por boca de Meriana en un mensaje, dice claramente, en tiempo de inquietud, o sea, en tiempo del anticristo, de Lucifer, busquen el rostro de mi hijo. En el peor de los momentos, 2020, 2021, cuando todo el mundo, fin del mundo, suicida, guerra, hambre, de todo. Escuchen lo que dice la Virgen. Paz, paz, dice. Solo busquen el rostro de mi hijo. ¿Y quién es el rostro de mi hijo? ¿A quién se refiere la Virgen? A Jesús el Mesías, a nuestro Salvador. Ayer cuando hice todo el video, me dijo el Señor una respuesta que hace mucho ya le había preguntado. ¿Por qué los dragoncitos me llaman de homosexual donde vaya? Y me responde, porque quieren sacarte de mí. O sea que esa era la idea, la forma. Ellos han descubierto cómo sacar las almas, las ovejas, los hijos de Dios, a Dios, a Jesucristo, llamándole homosexual a los que son verdaderamente hombres y dicen, no le gusta, demasiado. Ni a Dios no le gusta el diablo, y como nosotros siendo hombres profetas nos va a gustar algo que no es verdad. Si fuera verdad te gustaría, pero yo no soy demonio. Para mí la homosexualidad es Satanás, el padre de la mentira, el diablo que vino para matar, robar y destruir. Miren, hermano, la mujer, aquí tenemos una mujer. La mujer no es de otro mundo. Pero el problema está que tú debes nacer como mujer. Debes tener los órganos de mujer para poder tener hijos. Tu padre y tu madre debe decir es una mujer. Tu padre debe decir me ha nacido una mujer. Mujer significa madre, señora, reina, lo que ayer habíamos dicho. Que si yo tuviera una esposa, solamente una pregunta le haría. Si ya está saciada, como dice Salomón, sáciate de tu propio pozo. ¿Y cómo sabría yo si mi esposa, por su inquietud,
porque el que está saciada está quieta. Y el que no, ahí está el rompimiento, la separación y la destrucción de muchos, porque el hombre no cuida su trabajo y no piensa, no tiene sabiduría para salvar. Ahora, saciamos aquí la carne, pero ¿cómo saciamos el alma, el espíritu? Y ahí solamente hay una respuesta, que es Jesucristo, que es Dios. Porque hay una parte dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, que solamente Dios puede llenar ese vacío. Nadie más puede llenar. Yo como hombre, como criatura, como profeta, solamente Dios. Escuchen, hermano. Dice el profeta Jeremías. Había un falso profeta, creo que Jeconías se llamaba, que Dios castigó a aquel hombre, el rey de Babilonia, lo quemó vivo por haber adulterado. Escuchen cómo Jeremías llama estupidez, llama al adulterio, estúpida a la adúltera, estúpido al adúltero. El rey David mató a más de 80,000 almas. El pueblo empezó a respetar, a amar, a servir. Se decepcionaron todo de Dios. Y en todas las guerras que David iba, empezaban a perder por causa del adulterio. Miren la omnipotencia, el poder. Como decía, mi pureza es como tu salvación. Tu pureza es como tu libertad, para que no te denuncien por prestación alimentaria. ¿Por qué se necesita? Por eso decía Benedicto XVI que la pedofilia es el triunfo del diablo. Y eso yo decía únicamente. Demuéstrenme que los rusos son homosexuales y voy a estar en contra de ellos. Van a ver que los que más odian, no solamente Putin, sino que el pueblo mismo, el patriarca Kirill y todo el pueblo, porque ama su selección, ama su nación, ama su propia lengua, ama y no depende de armas ajenas, no tienen la incapacidad, no le falta, como se dice, como decía el Señor, le falta capacidad, sino que tienen sus propias armas, sus propias lenguas, su propia nación, su propio tribu, su propio lugar. Y miren que los únicos que se están defendiendo. Ahora yo voy a hablar sobre los comunistas y me ponen a Kim. Yo les digo que gracias a Kim hay libertad en el mundo. Son más cristianos que los propios cristianos. Ahora dicen los chinos que ya saben lo que quiera, se va a esconder de nosotros, dicen. Y otros de su propio general dicen que los chinos van a matar a su hija. Y yo hablaba, la niña está en edad como Salomón, en la edad de crecimiento, pero hay un demonio detrás de él, como aquella maldita bruja dragona, que está española, que justamente en este tiempo del anticristo quiere que las mujeres sean todo hombres. Entonces, para que no sea eso, ahí ya entra su padre, lo tiene que educar y en su lugar y en su momento buscar un hombre para dar ejemplo, la familia que Dios creó, hombre y mujer. Por eso ella ya en esta edad, miren el ejemplo, puede hacer muchas cosas porque después van a cambiar. Ahora, escuchen lo que le van a decir a los buenos. En mi país, Carte decía, vayan a masturbarse. Era la respuesta que daba. Lo mismo aquí, los que vienen a mostrarle su brazo a la Virgen, a mostrarle su aparato. Como decía, se maldicen a sí mismos. ¿Cómo tú podrías haber nacido si tu mamá y tu papá no hubieran estado juntos? A ver, responden.
¿Cómo va a haber niños? ¿Qué tristeza va a haber en el mundo? Esos son los putos, los homosexuales, son los que responden, porque yo no me imagino mostrarle a una mujer mi, mi aparato. Primero porque tengo madre, una madre del cielo que me ha educado, como decía Jeremías 15, tenemos la palabra de Dios como defensa. Vayan, pejope manomba, vayan a morir, dice la palabra. Porque es el diablo el que le enseña cómo tú vas a mostrarle a una mujer. No tienes vergüenza de tu madre, de tu abuelita, de tu hermana, de tu vecina. No tienes novia, no tienes esposa, no tienes hijas para hacer esas cosas. Lo que viene, y como decía, vengan nuevamente ahora a orinar y a cagar aquí. ¿No? Siguen haciendo más guerra. Millones cobran y miren cómo ahora Prevost ha rechazado, como dice la Virgen, no desean la paz. Y el mundo árabe está incendiado. ¿Y saben qué dicen aquí los demonios? Que es una guerra, que por mi culpa, que todo es pagado, esto que aquello. ¿Y cómo tú vas a pagar la... Ahí rechazaron el pago verdaderamente. Se les quería pagar para que haya paz en el mundo, pero no desean, han rechazado. ¿No? Y ahora, ¿cómo van a hacer callar? ¿Qué respuesta van? Prevost ha cometido 3 pecados. Primero, ha bendecido a los putos. Segundo, ha bendecido a los que tapan el sol, como el padre aquí prebotista. Tú hablas de ellos y enseguida se manifiestan. Tercero, ha bendecido y rechazado para que haya más guerra en el mundo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en medio de tanta guerra? Como decía, el problema está de que estos están millones y millones y a través del gobierno rodean e invaden la tierra entera. Pero escuchen ustedes, uno solo, un solo ángel o uno solo de Dios basta para meter a todos bajo el tapete, a todas estas personas. Van a ver en un movimiento, pero vamos nosotros a escuchar a nuestra madre. La Virgen dice, el amor unido de mis apóstoles vivirá y vencerá, desenmascarará el mal. Hijos míos, yo fui el cáliz del hombre Dios, fui un instrumento de Dios. Por eso, apóstoles míos, os invito a que sean cáliz del amor puro y sincero de mi Hijo. Me hace acordar cuando llegué en el pueblo ante la Virgen, decía a los demonios, Él tiene poder, puede expulsarnos a todos de aquí. En un movimiento ni uno quedó. Ya saben, hasta me decía la Virgen, te daré un poder para echar a los... Ahí mismo va a caerse muerto. Aún no me ha dado, pero estoy esperando. Me decía la Virgen, mírame. Ahora entiendo por qué los demonios trabajan tanto y ustedes mismos van a ver cómo payasean ahí delante de la imagen de la Virgen, le muestran sus brazos, se agachan, que tienen sexo, esto que aquello delante de ella, para que tú, escuchen qué dice la Virgen, mírame, haré milagros. Porque ellos no quieren que tú recibas un milagro, lo que tú estás pidiendo en su corazón. ¿Y cuál es la omnipotencia y la potencia de mirar a nuestra madre? Que nuestro corazón va captando y se va llenando de amor, de fe y de esperanza. Y tú miras y un reflejo que más allá el ojo ve y los demonios te ponen luz, te ponen esto que aquello. ¿Para qué? Para que tú no mires a la Virgen y ella no haga los milagros que ella dice. Miren, hermanos, el tiempo está así porque alguien se ha sacrificado por ella. El diablo gritaba en esta mañana que están saliendo por todas partes las luces y ellos no pueden ver esa luz. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener este sol?
No podemos esperar. Mira, ayer cuando empezaban a soltar el humo, dijo la Virgen, se les acabará el combustible. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo es posible que aquella niña pueda describir tanto? Porque si tú te callas, si tú no sales, si tú no haces penitencia, si tú no te mueves, ellos hablarán, ellos se sacrificarán, ellos saldrán y ellos van a apagar el sol. El asalto, como decía, estaba pensando una cosa. ¿Cómo puede ser posible que ese espiritito esté ahí en el poder? Me hace acordar cuando llegué aquí, así mismo era. Espiritito de asaltito de muerte. Y cómo habiendo tantos ángeles, tantas personas, millones del mundo entero vienen y pueda haber ese espíritu inexplicable, ¿no? Aparición diaria. Más de 40 años, millones y millones de personas vienen de todo el mundo. Y que haya ese demonio en ese lugar, no se puede aceptar. Porque donde hay luz, no puede haber las tinieblas, como decía. ¿Cómo aquí nosotros vamos a tener miedo? En la casa del Padre hay cosas que Dios permite. Pero hay cosas que nosotros, por causa de nosotros, está pasando. El miedo. Si yo aquí, como dice el profeta Jeremías, si te cansas con los que corren a pie, ¿qué vas a hacer con los que van a caballo? Miren que los demonios manipulan, profanan a los animales, a los caballos, pero si tú entendieras, el caballo significa la fuerza, la potencia. ¿Qué se dice los carristas? Mi vehículo tiene 300 fuerzas de caballo. Y la palabra de Dios misma dice, les voy a leer así mismo qué se está moviendo en este momento y qué es lo que tú mueves cada vez que tú leas en el mundo entero. Cada persona que abra la palabra de Dios y la lea y la ponga en práctica, va a suceder esto, dice. Apocalipsis 19. Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y fieles, humildes y poderosos. Oí luego algo así como el estruendo de una inmensa multitud, con el estruendo de aguas caudalosas, como el estruendo de fuertes truenos, y decían, Aleluya, el Señor Dios nuestro, el Todopoderoso, ha comenzado a reinar. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Están engalanada su esposa, vestida de lino puro y brillante, el lino que representa las buenas acciones de los creyentes. Entonces alguien me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió, palabras verdaderas de Dios son estas. Yo caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, que yo soy un simple compañero de servicio tuyo y de tus hermanos, esos que se mantienen como fieles testigos de Jesús. Solo a Dios debes adorar. Y es que dar testimonio de Jesús y tener espíritu profético es lo mismo. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete, llamado el fiel y el verdadero, juzga y combate con justicia. Sus ojos son como llamas de fuego y múltiples diademas adornan su cabeza. Lleva escrito un nombre que solo él sabe descifrar. Va envuelto en un manto empapado de sangre y su nombre es Palabra de Dios. Escuchen, los ejércitos, este es el ejército que yo siempre invoco, los ejércitos del cielo con su jinete vestido de lino blanco purísimo,
galopan tras sus huellas sobre blancos caballos. De su boca sale una espada afilada para herir y con ella a las naciones a las que va a gobernar con vara de hierro. Él es quien pisa las uvas donde se destila el vino de la terrible ira del Dios Todopoderoso, y sobre su manto y su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Es más, para las personas que tengan miedo, porque me decía la Virgen que estaba feliz el domingo porque están viniendo muchas personas. Y miren cómo nuestra madre se alegra cuando tiene muchos hijos. Yo te recomiendo a las personas que tienen miedo para que ustedes vean el exorcismo de Santo Domingo de Guzmán, cómo la Virgen con un hierro garrotea al diablo, al que tanto nosotros tememos, al que tan pavoroso, como decía. Si yo le pregunto, padre, ¿por qué tú me muestras lo que le estás haciendo a la hija de Jinping? Es para que no tenga miedo. Le agachan de aquí para allá. Lo que quieran hace de su hija. ¿Y cómo tú vas a tener miedo a la criatura antes del creador? Si tú miras medio metro y mimi, como decía en un lugar donde yo antes trabajaba cuando era pequeño, la gente le decía, murió Campela. Murió la campera, le decía. Eso da a entender a los chinos que si no se van de ahí van a morir, que no tienen para pagarle por su campera. Entonces, ¿cómo tú vas a tener miedo a la criatura? Pon en el lugar ese miedo. ¿Cuánto miedo me dan? El pavor, no puedo comer, ni dormir, ni vivir, ni hacer nada, cómo se manifiestan. Saben de dónde salgo, dónde entro, que ya saben todo, de dónde vengo. Voy a explicar dos cosas. Y yo pienso una sola cosa. ¿Y qué va a pasar de mí ante el juicio de Dios? Si tanto pavor me da esta criaturita, no tengo, además, solo me falta un solo fusilero. Si tuviera aquí plantado un solo fusilero, ni uno de ellos me hubiera atropellado. ¿Qué va a pasar ustedes que tienen armas, documentos, tienen de todo? Como decía, le llega una transacción en su tarjeta de crédito, millones y millones, no se sabe de dónde. ¿Cómo no se va a saber? El que hizo el ojo, yo aquí hasta saben cuánto tengo y dónde compro. ¿Y cómo Dios no va a saber si la criatura humana te da tanto miedo? Sabemos de dónde viene, dónde entra, quién es. Miren, hermano, si yo no hubiera conocido a Jesús, mi inocencia me podría haber salvado. Si tú no me hubieras conocido a mí, por eso yo me río por los que dicen, me gritan mi nombre, me dicen mis pecados, y un solo pensamiento tengo: 100 veces más va a ser su juicio en el día de Dios. Como aquellas personas, ¿por qué no me has ayudado? Tuve hambre, tuve sed, Señor, ¿y cuándo? Y yo aquí le estoy demostrando, porque aquí no somos tontos, ni mucho menos, como dice la Escritura, estúpidos. Si yo no hubiera conocido a Jesús, si yo no hubiera conocido a esto de la mafia que están pillando todo, pude haberme salvado. Pero ahora ya sé que están todos endemoniados y millones cobran. Lo único que me sobra es dar la vida. A lo menos que uno de ellos se salve. ¿Me entiende o no me entiende? No me comprende. Como decía, cuando yo llegué allí de Europa, la Virgen, son masones. Con razón se le mató al hijo. Y yo pienso, no solamente se le va a matar al hijo, sino que a toda su generación si sigue ese camino. Si sigue blasfemando, chismoseando, informando, calumniando, amenazando. Si sigue matando, robando, destruyendo, vendiendo droga, órgano ajeno.
Yo, como decía, les perdono. Pero hay gente que tienen esposa, tienen hijos, tienen amigos y que no saben perder, que no saben ser humillados. Aún mía, eso no te van a perdonar. Por eso le pregunté al Padre, ¿por qué el diablo siempre te toma la puerta, la entrada? No me ha respondido hasta hoy, pero más o menos yo pienso que para que el demonio vea cómo Dios es amor a sus hijos, cómo le da de comer, cómo no los abandona, como decía la Virgen, yo soy como una buena madre que nunca abandona a sus hijos. Aquí tenemos un ejemplo claro. Y si nuestra madre, cómo garrotea al diablo, nos da el ejemplo y la muestra del Génesis 3:15, porque lo primero que van a decir los demonios dragoncitos, son muy frágiles, son muy débiles, pero ellos no tienen la visión, no conocen esta palabra, la mujer te destrozará la cabeza. Génesis 3:15. Porque si yo voy, supongamos que yo caigo en el pensamiento de ellos, voy a apropiar, a equiparar, a justificar, voy a hacer un mano a mano con Dios y el diablo. Estoy muy equivocado, hermanos. Y no comprendo la palabra de Dios, y mucho menos veo a través de su omnipotencia. La diferencia que hay desde Adán hasta yo aquí, más de 2000, 10.000 años atrás, y mucho más abarca la diferencia del diablo enfrente. Si ahora mismo yo trajera al diablo, a Lucifer, ven aquí, Satanás, o a un poseído, háblanos del Padre Todopoderoso, Creador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Pero escuchen el discernimiento de Moisés. Dice, esa palabra viene de Sodoma. ¿Y qué son esas palabras? Las blasfemias, las calumnias, las informaciones, los chismes, las amenazas, las mentiras. Esas obras, dice Moisés, vienen de Gomorra. ¿Y cómo yo le puedo reconocer? Bueno, esa palabra viene de Sodoma. Bueno, vamos a escuchar a Prevost. A ver, pero vamos a escucharte, Prevost. Pero esa hoja viene de Sodoma. Por eso decía los chinos, ya pillaron a quien que se va a esconder. ¿Y qué yo digo? Que está muy bien. Aprendan, mira el Bergoglio, los presidentes, quién sé yo. Ellos solo son payasos, cámaras son payasas. Es otra persona que desde el fondo está informando según estos espías que van a ir a gritarte, van a verte, como decía, la máscara. Los policías, por ejemplo, yo voy caminando y los trabajadores, le vamos a agarrar. Se revisten de trabajador. Informan quién pasa, quién entra, quién sale, los trabajadores. Ahora, el horno, ¿cómo se reviste? La misma cosa, de papa, de cardenal, de obispo, como decía, esta secta diabólica. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a equiparar cuáles son las sectas más perniciosas, más diabólicas